Ok, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Edson Berríos y a nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica les doy las bienvenidas primeramente a nuestros ponentes, ingeniero José Zambrano y el ingeniero Andrés Monteverde, que nos acompañan el día de hoy. Ingenieros, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo estás, está? señor Barrios? ¿Cómo están? Ellos son representantes de la empresa Meger. Y el día de hoy nos van a dar la ponencia titulada Pruebas eléctricas para el mantenimiento predictivo de motores eléctricos, eh, programada para el día de hoy. La charla más o menos va a durar un promedio de 1 hora 30, ¿no? 1 hora 40, dependiendo del avance del ponente. Y las preguntas están programadas para el final de la ponencia. En la parte inferior ustedes van a poder hacer las consultas y al finalizar la ponencia las vamos a leer y los ingenieros nos van a absolver las dudas. También quiero indicarles que están disponibles las certificaciones y la junta directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica ha decidido que todo el monto recaudado en estas ponencias van a estar destinadas a una cuenta solidaria para apoyar a los ingenieros colegiados del capítulo de Ingeniería Eléctrica en situación difícil por la pandemia que estamos pasando. ¿Sí? Entonces, los que desean certificados también pueden inscribirse a través del teléfono, del correo, del capítulo, para que puedan acceder a los certificados. Bueno, sin más entonces, dejo al ingeniero Andrés Monteverde para que haga la presentación de la empresa y empecemos con la ponencia. Muchas gracias. Ingeniero Andrés. Ok, ingeniero, muchas gracias, ingeniero Edison Berríos. Buenas tardes con todos, muy buenas tardes. Agradecemos a su asistencia a nuestro seminario de pruebas eléctricas para el mantenimiento predictivo de motores eléctricos. Asimismo, nuestro agradecimiento, pues, de manera muy especial al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, a su presidente, el ingeniero José Luis Torres Torres, así como a la señorita Elizabeth Torres Loaiza por las gestiones y colaboración para que este seminario pueda efectuarse. Mi nombre es Andrés Monteverde y represento al área técnico-comercial de la compañía Comulsa. Soy gerente de producto de equipos especializados para pruebas estáticas y dinámicas en máquinas rotativas de la marca Meger Baker Instruments. Esta presentación, pues, tiene por fin explicar procedimientos recomendados, aplicaciones para el mantenimiento predictivo de máquinas rotativas, las cuales están asociadas a las pruebas estáticas y dinámicas de motores y generadores eléctricos. En cuanto a Comulsa, Comulsa es una empresa dedicada al suministro de equipos eléctricos e instrumentos para pruebas eléctricas de baja, media y alta tensión, así como equipos para protección personal y accesorios de seguridad eléctrica. También brindamos cursos especializados en seguridad eléctrica de acuerdo a la norma NFPA 70E, así como capacitaciones en pruebas para transformadores, subestaciones, baterías, etcétera. Adicionalmente, en conjunto con nuestra representada Meger Baker Instruments, ofrecemos cursos certificados abiertos para el público y también cursos cerrados para clientes específicos que lo soliciten sobre pruebas estáticas y dinámicas dictados por especialistas de Meger Baker. El ingeniero José Zambrano justamente es uno de ellos. Ofrecemos servicio postventa. Pues contamos con equipos y laboratorios de ensayos para mantenimiento, reparación y calibración de los equipos que nosotros suministramos. Comulsa pertenece al grupo SICAME de Francia y es representante exclusivo de la marca Meger en Perú. Meger es una compañía que diseña y fabrica equipos de mediciones y pruebas eléctricas portátiles, así como equipos montados en vehículos, los cuales se utilizan para garantizar la continuidad de la operación de las instalaciones eléctricas, así como sus activos. Meger tiene más de 130 años diseñando y fabricando instrumentos de pruebas cada vez más sofisticados, competitivos y fáciles de usar para realizar mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. Hoy en día nos vamos a enfocar en lo que es nuestra unidad de negocios Meger Baker. En algunas de las imágenes que podemos apreciar son unos de los casos de éxito que tenemos en el Perú, con empresas de la gran industria, generación térmica, empresas mineras,
¿sí? En esta ocasión, pues tenemos nuevamente el apoyo y el que nos acompañe, pues, justamente propio personal de la marca Meger Baker. En este caso, nuestro presentador es el ingeniero José Zambrano y nuestro copanelista es el ingeniero Luis Beltrán. El ingeniero Luis Beltrán es gerente de ventas para Latinoamérica, México y Canadá de Meger Baker Instruments. Y el ingeniero José Zambrano es ingeniero de aplicaciones de productos Baker para Latinoamérica. El ingeniero José Zambrano es ingeniero electricista con mención en potencia de la Universidad de los Andes, Mérida, en Venezuela. Tiene un máster en gerencia de operaciones de la Universidad José Antonio Páez de Valencia, en Venezuela. Tiene más de 17 años de experiencia en prácticas eléctricas para el mantenimiento predictivo de máquinas rotativas. Ha desempeñado labores en varios segmentos de la industria como pulpa y papel, oil and gas, metal mecánica, alimentos y bebidas, y embarcando amplio conocimiento pues, en las prácticas predictivas de varios de los segmentos como minería, siderúrgica y naviera a través de su labor en SKF. Actualmente trabaja en la división de Meger Baker Instruments desde el mes de agosto del año 2019 y su posición actual es de ingeniero de aplicaciones para México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Antes de empezar, entonces, recordamos que la duración de la ponencia será aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Durante este tiempo podrán realizar consultas vía chat para que al final podamos absorberlas. Sin más preámbulo, entonces lo dejo con José. Por favor, puedes compartir tu pantalla. Bien. Muy bien. Buenas tardes, estimados, bienvenidos todos. Gracias al ingeniero Edson Berríos, gracias Andrés por la presentación. Hoy nos convoca una jornada de 1 hora y 30 más o menos para conversar acerca de las pruebas eléctricas para el mantenimiento predictivo de motores eléctricos. Bien. Le saluda José Miguel Zambrano, ya Andrés hizo mi presentación y espero de verdad que esta hora y tanto que vamos a estar aquí compartiendo conocimientos, pues sea de ustedes del mayor provecho, del mayor agrado y que cubra las expectativas de todos los que están aquí presentes. Como decía Andrés, por favor, cualquier duda que se vaya presentando a medida que vayamos avanzando en el temario, la pueden hacer vía chat y al final trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Las que queden pendientes serán entonces respondidas vía correo, vía escrita y entregadas a partir de mañana. ¿Ok? Bien, entonces entremos en materia, que es lo que vamos a ver durante esta sesión. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que son las pruebas predictivas para motores eléctricos. Vamos a ver las pruebas estáticas, vamos a ver el sistema de aislamiento, cuáles son los modos y los mecanismos de falla que tenemos en los motores eléctricos. También vamos a ver cuáles son las pruebas eléctricas que están normadas, que están establecidas en norma y que son base fundamental en el diagnóstico del sistema de aislamiento del motor eléctrico. Vamos a ver, según estas normas, cuáles son los voltajes y las secuencias de pruebas recomendadas. Y por supuesto, también vamos a ver los criterios de aceptación para entender si el motor está o no está apto para su funcionamiento. Luego, en las pruebas dinámicas, vamos a ver los parámetros de las condiciones de energía, vamos a ver el desbalance de voltajes y corrientes, vamos a definir lo que es el factor de servicio efectivo, variable súper importante para verificar cómo está funcionando el motor. Vamos también a conversar acerca de la falla de barra rota. Vamos a ver cierto aspecto de lo que es análisis en el arranque de los motores, en el transitorio. Y por último vamos a ver lo que es el torque y lo que podemos ver, lo que podemos detectar a través de esta herramienta de análisis de torque. Bien, al final por supuesto vamos a hacer un pequeño resumen dándole cierre a todo el contenido visto. Bien, solo para ponerlos en contexto, darle una pequeña introducción de Baker.
Esta compañía fue fundada en 1940. En un principio era un taller de reparación de motores, bien. Luego, en los años 60, Baker deja de ser un taller de reparación de motores y se convierte en una empresa que fabrica equipos para predictivo eléctrico, bien. Desde entonces, esta marca se ha ido destacando hasta ser el día de hoy, pues, pionera y sobre todo líder en el mercado de lo que tiene que ver con equipos predictivos para pruebas eléctricas en máquinas rotativas. En el año 2007, Baker fue vendida por su original dueño, que es este señor que ustedes ven acá, el señor Tom Baker, y fue comprada por SKF y pasó a ser parte del portafolio de todos los productos que ofrecía SKF desde el punto de vista predictivo. Bien, luego de una década, en el año 2018, SKF decide concentrarse exclusivamente en su core business, en la venta de rodamientos, y pone a la venta su división de Baker, y ahí es donde Megger postula, hace una propuesta y compra la división de Baker a SKF, y desde el 1 de agosto, entonces Baker pasa a ser parte ahora del portafolio de Megger. Bien. Todos los equipos que ustedes van a ver acá, que vamos a tocar en la presentación, todos son elaborados en la fábrica de Baker que queda en Fort Collins, en Estados Unidos, en Colorado. Tenemos en esa división más de 40 empleados, donde están incluidos, por supuesto, ingenieros electricistas con posgrado, con PhD, que nos permite la mejora continua de los productos que estamos sacando al mercado y, por supuesto, entregar a nuestros clientes el soporte técnico y la investigación y el desarrollo necesarios para estar a la par con el desarrollo tecnológico. Bien, como ya decía, Baker es la empresa líder en el mercado de equipos para el predictivo eléctrico en máquinas rotativas. ¿Sí? Abajo ustedes pueden observar, permítanme colocar abajo ustedes pueden observar el logo que originalmente tenía Baker antes de ser comprada por SKF, donde se puede observar claramente la señal de una prueba de Sorge. De hecho, como vamos a ver un poco más adelante, la prueba de Sorge, algunos clientes la conocen como la prueba Baker, bien, porque ha sido desarrollada, mejorada a través del tiempo por el personal de la compañía Baker. Este aparato que ustedes ven acá fue el primer probador de las pruebas de impulso desarrolladas por la gente de Baker, y bueno, de ahí hasta hoy pues ha pasado bastante agua debajo del puente, y ustedes van a ver un poco más adelante cuáles son los equipos que tenemos actualmente. Bien. Ok. En cuanto a los productos que nosotros ofrecemos como base fundamental para lo que es el monitoreo de la condición de los motores eléctricos, el monitoreo eléctrico, por supuesto, están los equipos para monitoreo dinámico, ¿sí? Donde tenemos el Explorer 4000 y el NTP. El Explorer 4000 es un equipo portátil que permite hacer mediciones a través de una ruta con una frecuencia determinada, y el NTP es un sistema 24/7 online de monitoreo constante, continuo, que viene diseñado específicamente para los activos de alta criticidad. Bien. Entonces, uno es netamente portátil, el otro es un sistema online que permite el monitoreo 24/7 de sus activos. En la parte de abajo podemos verificar los equipos que tenemos a disposición para las pruebas estáticas. Tenemos el Agua 4, el DX y los Power Pack. Un poco más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos equipos y cuál es la utilidad que tiene el Power Pack. Y por último, tenemos la línea de control de calidad, que nosotros definimos como sistemas, y esta línea va enfocada netamente a los fabricantes de motores, ya que son equipos que están diseñados para probar los motores eléctricos que van saliendo de la línea de producción. Tienen una capacidad hasta de 800 motores al día. Entonces, estos equipos de control de calidad ya salen un poco de lo que es el enfoque de mantenimiento predictivo
y va más en función de los fabricantes de motores eléctricos. Bien, ahora veamos qué es lo que estamos buscando nosotros a través del mantenimiento predictivo, ¿sí? Básicamente, y esto es con todas las técnicas de mantenimiento predictivo, no solamente con las pruebas eléctricas, lo que nosotros estamos buscando es evitar las paradas no programadas, ¿bien? Y esto lo estamos buscando tratando de predecir lo mejor posible esas fallas inesperadas, esas fallas catastróficas, inadvertidas, que pueden suponer para nosotros por supuesto, impactos en la producción, impactos en nuestro presupuesto por mano de obra, por material, por repuestos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos buscando con estas técnicas es precisamente identificar esa falla y evitar que se convierta en una falla no programada. Bien, aparte de eso, por supuesto, nosotros lo que estamos buscando es determinar la causa raíz del problema, porque de nada sirve que nosotros identifiquemos la falla, hagamos los cambios respectivos para evitar la falla catastrófica, pero igual no tomemos acciones sobre la causa raíz, que definitivamente pues, va a afectar el activo una vez que esté reparado. Bien, entonces identificar la causa raíz del problema es punto importante. También necesitamos entender, y esto va más enfocado a lo que tiene que ver con las pruebas dinámicas, tenemos que entender la interacción que va a existir entre las diferentes áreas del sistema. Vamos a ver que cuando estamos hablando de pruebas dinámicas, no nos estamos enfocando solamente en lo que es el motor eléctrico, ni estamos haciendo pruebas para identificar problemas exclusivamente en el motor eléctrico, sino que ahora vamos a tener una interacción entre varias áreas que hacen vida en ese sistema, como son la alimentación, el motor y la carga. Entonces, ahí vamos a ver que las pruebas dinámicas me va a identificar problemas en todas las áreas del sistema. Bien, por supuesto, vamos a llevar un monitoreo de lo que es el aseguramiento de la calidad del motor, tanto si el motor es nuevo, si está llegando nuevo de fábrica, como si el motor está llegando del taller luego de alguna reparación. A través de las pruebas estáticas nosotros vamos a ser capaces de verificar, identificar si el trabajo realizado en el taller de reparación fue un trabajo de calidad y si el motor está en condiciones de entrar en funcionamiento, ¿no? Finalmente, estimados, lo que nosotros estamos buscando es ahorrar tiempo y dinero, porque al final nosotros no, lo que estamos buscando es responder la pregunta de ¿cuándo? Bien, ¿cuándo se va a presentar la falla? Si yo logro responder esa pregunta, yo estaré evitándome demasiados dolores de cabeza y podré tomar las decisiones necesarias para la protección de mi proceso productivo y de mi activo. Bien, entremos entonces en materia de lo que son las pruebas estáticas. Bien, vamos a ver esa primera gran área de lo que son las pruebas predictivas, las pruebas eléctricas predictivas para máquinas rotativas, y ya vamos a ver que están divididas en dos, en las pruebas estáticas y en las pruebas dinámicas. Entonces vamos a entrar en el tema ahorita con detalle de lo que es ese primer gran grupo de pruebas estáticas. Bien. Para las pruebas estáticas, en Megar Baker tenemos los equipos que ustedes ven en pantalla, tenemos el Agua 4 y el DX, bien. También tenemos el AT101ZTX, que este es un dispositivo que se utiliza cuando vamos a hacer las pruebas estáticas a motores DC, ¿ok? Porque con motores DC, como todos sabemos, los motores DC tienen dos circuitos, tienen el circuito de campo, tienen el circuito de armadura. Para poder hacer las pruebas en el circuito de armadura, que es nuestro rotor, entonces necesitamos un aparato adicional, que es este AT101. Bien, tenemos el DX15, estos dos equipos que ustedes ven acá arriba pueden llegar a inyectar hasta 12.000 voltios. Este DX15 tiene la capacidad de entregar hasta 15.000 voltios. Y el Baker, el PPX30 o PPX40, que es el que ustedes ven acá, que es el dispositivo utilizado para elevar la tensión más allá de estos 15 kilovoltios. Y que me permiten hacer pruebas estáticas a motores de media tensión. Estamos hablando de
motores de 10.000 voltios, motores de 13.800 voltios. ¿Ok? Entonces, este PPX se trabaja como un accesorio junto con cualquiera de estos equipos que se coloca aquí arriba, y en conjunto me dan la capacidad necesaria para yo poder realizar las pruebas estáticas a estos motores de gran tamaño. ¿Ok? Bien, entonces vamos a darle definición a lo que son las pruebas estáticas, y básicamente las pruebas estáticas lo que me ayudan es a verificar la integridad del sistema de aislamiento de mi motor eléctrico. ¿Ok? Esa es la única finalidad que tienen las pruebas estáticas, y están diseñadas, establecidas precisamente para, en su conjunto, verificar cuál es la condición del sistema de aislamiento. Ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son estas pruebas, y que cada prueba está diseñada para verificar un aspecto particular del sistema de aislamiento. Pero en conjunto, esa es su misión. Y estas pruebas deben realizarse, por supuesto, cuando el motor está desconectado, cuando el motor no tiene ningún tipo de alimentación conectada, está completamente desenergizado. Es ahí cuando yo tengo la posibilidad de hacer las pruebas estáticas, porque voy a estar inyectando señales, me voy a estar inyectando voltajes que obviamente, si el motor está funcionando y está operativo, sería imposible de realizar. Bien, ahora, ¿cómo se realizan estas pruebas? Estas pruebas se realizan en dos grandes grupos. El primer grupo es el grupo de las pruebas de bajo voltaje, que son las pruebas que se realizan a un voltaje igual al voltaje nominal o un voltaje por debajo del voltaje nominal. Bien, estas pruebas son pruebas netamente aprobatorias, es decir, son pruebas pasa o no pasa. Bien, pero no me dan información predictiva que sea de mi utilidad para yo poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Es información valiosa? Definitivamente que sí, pero no es suficiente. Bien, entonces para yo tener esa información adicional, esa información predictiva adicional, yo necesito, por supuesto, entonces realizar las pruebas de alto voltaje. Y aquí el mensaje es bastante claro. Las pruebas de alto voltaje son pruebas que se realizan, y ustedes lo pueden ver acá en las notas de la presentación, a voltajes similares a los voltajes que el motor ve cuando está en normal funcionamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Mucha gente cree que el motor, por estar conectado a su voltaje nominal, cualquiera que este sea, 480, 2300, 4160 voltios, ese es el voltaje que el motor va a ver en todo momento durante su funcionamiento. Y esto no es así. El motor va a ver ciertos picos de voltaje en su normal funcionamiento cada vez que el motor ve un transitorio. ¿Y cuándo se presentan los transitorios? En arranques y paradas, cambios de carga o cambios de velocidad. Entonces, en esos momentos, el motor va a ver picos de voltaje que siempre van a estar por arriba del voltaje nominal. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con las pruebas de alto voltaje es precisamente simulando estos transitorios, bien, cuando el motor está desconectado, simulando esos transitorios y verificando cómo se comporta el sistema de aislamiento, bien, cuando se presentan transitorios. Bien, esa información es la que a nosotros nos va a entregar una data valiosa desde el punto de vista predictivo, para yo entender si el motor está en el área de alto aislamiento, en el área de bajo aislamiento o en la zona de arco. Bien, entonces definitivamente estas son pruebas que deben ser realizadas y deben tomarse en cuenta para poder llevar a cabo el diagnóstico del motor. ¿Ok? Ustedes se preguntarán entonces, bueno, ¿cómo o por qué debería yo realizar las pruebas de bajo voltaje si las que me entregan la parte predictiva del asunto, de la técnica, es las pruebas de alto voltaje? Y la respuesta es muy sencilla, muchachos, porque en los estándares, en los papers, en los trabajos de estudios acerca de toda esta parte de predictiva en motores eléctricos, se recomienda que la única manera que usted tiene para poder realizar las pruebas de alto voltaje es que el motor haya pasado previamente todas las pruebas de bajo voltaje. Bien, entonces definitivamente yo tengo que hacer las pruebas en conjunto para poder determinar entonces cuál es la condición del sistema de aislamiento de mi motor. Lo que ustedes ven ahí en sus pantallas es básicamente el contexto gráfico
de cómo o por qué se deben realizar estas pruebas estáticas. Para explicar a detalle el gráfico, ustedes pueden verificar aquí, esto es un gráfico de voltaje versus tiempo, ¿ok? Básicamente versus vida útil. Y estas gráficas que ustedes identifican acá son las gráficas de degradación del sistema de aislamiento de bobina a masa o de bobina a tierra y entre espiras, ¿ok? Ustedes se pueden dar cuenta cómo el motor, cuando está completamente nuevo, ¿sí? Que está llegando de fábrica, tiene voltaje de rupturas los más altos posibles, ¿bien? A medida que va pasando el tiempo, esos voltajes de ruptura van a ir disminuyendo hasta que el motor va a llegar al punto donde estas gráficas de degradación de aislamiento, tanto de aislamiento entre espiras como de aislamiento a tierra, se van a intersectar con el valor del voltaje nominal, y en este punto es donde el motor presenta una falla en corto y el motor se quema. Bien, entonces lo importante para nosotros, estimados, es poder realizar unas pruebas que nos permitan ubicar en qué zona de estas curvas está ubicado nuestro motor, para de esa manera yo poder tomar decisiones y entender qué tan lejos está el motor del fin de su vida útil. Bien, entonces, como nosotros vimos anteriormente, las pruebas de bajo voltaje se realizan a un voltaje igual al voltaje nominal o por debajo del voltaje nominal. Si el motor pasa esas pruebas, significa que el motor está ubicado en algún punto de aquí para arriba, pero esas pruebas no me dan la información suficiente como para yo identificar con certeza en qué punto están. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta acá, a medida que el motor funciona normalmente, ¿sí? En su vida útil, el motor ve ciertos pics de voltaje que vienen referidos, asociados a esos transitorios que el motor ve en su normal funcionamiento. Bien, si ustedes se dan cuenta, esos pics siempre van a tener un valor por arriba del voltaje nominal, lo que trae como consecuencia que el motor vea ciertos valores de voltaje en esos transitorios que por supuesto van a estar por arriba de su valor nominal. Bien, entonces esta degradación que ustedes van a ver del sistema de aislamiento, que es una degradación normal, ¿ok? Así se degrada el aislamiento de todos los motores eléctricos, va a depender sobre todo de lo que es la temperatura, ¿sí? A medida que el motor esté trabajando y vea niveles de temperatura en su sistema de aislamiento, ese sistema de aislamiento se va a ir degradando normalmente, va a tener una degradación térmica que es normal. Bien, estos pics de voltaje que se presentan en los transitorios también van a ir degradando el sistema de aislamiento, así como lo que es la contaminación química, la contaminación por partículas, la humedad, condiciones operacionales, desbalanceos, desalineaciones, pata coja, falta de lubricación, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir sumando para que a medida que pasa el tiempo el sistema de aislamiento se vaya degradando hasta que llegue a un punto donde se intersecta con el voltaje nominal y se presenta la falla. ¿Ok? Lo importante de reconocer acá es que nosotros vamos a tener en estas gráficas una zona de alto aislamiento, que es esta que ustedes ven acá, donde el sistema de aislamiento es relativamente constante, relativamente lineal. Bien, y luego tenemos una zona donde el sistema de aislamiento cae abruptamente. Esta zona es la zona de bajo aislamiento. Y luego tenemos acá, en esta zona que va desde estas dos rectas, una zona que definimos como la zona de arco. Y esta zona aquí es donde esos transitorios que el motor ve en su normal funcionamiento son capaces de producir descargas instantáneas en ese sistema de aislamiento y por lo tanto ir degradando de una manera más acelerada ese daño en el circuito, en el sistema de aislamiento del motor. Bien, nosotros entonces nos vemos en la necesidad de realizar pruebas de alta tensión, que son justamente las que se ubican en esta línea azul, para identificar si ya estamos ubicados en la zona de arco, ¿bien? Y dependiendo de los resultados que nosotros vamos a obtener en esas pruebas, también vamos a ser capaces de ubicar nuestro motor en la zona de alto aislamiento o en la zona de bajo aislamiento. A través de esta información nosotros podemos tomar decisiones de si el motor puede quedarse o debe salir a mantenimiento. ¿Ok?
Todas las pruebas que nosotros vamos a ver de aquí en adelante van a estar basadas en normas, por supuesto, bien establecidas en cuanto a límites, procedimientos, umbrales, etcétera, etcétera, donde vamos a ver la IEEE, vamos a ver para descargas parciales, por ejemplo, la norma ISS 1934, vamos a ver el estándar de la AR 100-2015, que establece las guías para el proceso de reparación de motores. Entonces, todo lo que nosotros vamos aquí a ver no es un invento, ¿sí? Son pruebas que vienen establecidas en los estándares, en las normas, en los procedimientos, y que según lo que esas mismas normas rezan, nos van a permitir identificar, saber con certeza cuál es el estado del aislamiento de mi motor. Bien. Según estos estándares, la recomendación es realizar 5 pruebas básicas fundamentales para identificar o saber cuál es el estado de la condición de mi sistema de aislamiento. Bien, ¿cuáles son esas 5 pruebas establecidas en los estándares? Son las que ustedes ven acá. La primera es balanceo resistivo, que viene realizada a partir del método Kelvin. La segunda es la resistencia de aislamiento, lo que comúnmente se conoce como la prueba de Megado. En tercer lugar tenemos el índice de polarización o absorción dieléctrica. En cuarto lugar tenemos la prueba de Hypod, que para efectos de Meger-Baker nosotros recomendamos realizar la prueba de Hypod en escalón o step voltage, ya lo vamos a ver por qué. Y por último tenemos la prueba de impulso o la prueba de Sorge o la prueba de onda de choque. Ustedes la pueden ver en la bibliografía como cualquiera de esos 3 nombres, impulso, Sorge u onda de choque. Y que ustedes la ven aquí en negrita porque resaltada, porque definitivamente esta prueba es la prueba más importante en cuanto al alcance de las pruebas estáticas. Bien, estas 5 pruebas que ustedes ven acá, el equipo Agua 4 de Meger-Baker es capaz de realizarla de manera automática. Es decir, usted conecta el equipo, le da 2 botones y el equipo es capaz de realizar una a una estas pruebas. Bien, se sugiere que el orden de las pruebas sea el que ustedes ven acá. O sea, el estándar propone realizar estas 5 pruebas. Adicionalmente, establece que deberíamos realizarlas en este mismo orden, ¿ok? Y por último, nos sugiere, nos recomienda que tengamos en cuenta que cada prueba prela la siguiente. Es decir, si yo estoy haciendo desde el punto de vista predictivo, por supuesto, si yo estoy haciendo la primera prueba y el equipo no pasa la primera prueba, el motor no pasa la primera prueba, entonces definitivamente yo no debería continuar con la prueba ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, porque ya el motor no pasó la primera. Bien. Si estoy haciendo la prueba 4 y el motor no pasa la prueba, yo no debería hacer la prueba 5. Bien. Entonces, eso es lo que se sugiere, lo que se recomienda en el estándar. Bien. Ahora, hay otras pruebas que también se pueden realizar desde el punto de vista para verificar el sistema de aislamiento del motor, como pueden ser las pruebas de inductancia, capacitancia, impedancia, ángulo de fase. Tenemos factor de disipación, factor de calidad. Tenemos el RIC test y las descargas parciales. Y estas pruebas también nosotros las podemos realizar, pero las realiza solamente el equipo DX. Aparte de las 5 pruebas que están establecidas como las básicas fundamentales para verificar el sistema de aislamiento, también puede realizar estas otras pruebas que ustedes ven acá. La diferencia entre este equipo y el equipo agua es que el equipo agua, como les decía, es un equipo automático, digital automático, hace las pruebas de manera automática. El DX es un equipo digital, pero es un equipo manual. Es decir, usted tiene que ir realizando las pruebas una a una. Es el operador el que tiene que hacer el procedimiento, elevar el voltaje, entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que está viendo. Por lo tanto, a través de este equipo nosotros podemos realizar este pool de pruebas adicionales que no es capaz de realizar el agua. Bien. Básicamente, el Agua 4 está diseñado para el cliente final, para la industria, para ese cliente que quiere hacer predictivo, que quiere llevar una base de datos, que quiere llevar una tendencia, porque el equipo le da las herramientas necesarias para este fin. Bien, el DX está más pensado hacia los talleres de reparación, esos terceros que hacen el trabajo de reparar el equipo, de reparar los motores, de hacer ciertas
pruebas que desde el punto de vista del cliente final, pues quizás no le reporta mucha más información. Bien, entonces esta es la diferencia entre los dos equipos, cuál es el target de los dos equipos y por qué uno es automático y el otro es manual. ¿Ok? Bien, veamos entonces la primera prueba, que es la prueba de balanceo resistivo. Esta prueba viene definida o viene normalizada a partir de la IEEE 118. Bien, en esta prueba, nosotros lo que estamos viendo o lo que estamos midiendo es la integridad del cobre, bien, la integridad de ese conductor que forma mi bobina. Como todos sabemos, la resistencia de un conductor, pues definitivamente tiene que tener valores bajos porque estamos hablando de un conductor. Entonces, esa resistencia viene definida por esta ecuación que ustedes ven acá en la presentación, donde ρ es una constante que depende del material, ¿sí? No tenemos dominio sobre este número, esto es una constante que viene tabulada dependiendo del material de la bobina, y tenemos que esa resistencia va a ser directamente proporcional a la longitud y va a ser inversamente proporcional al diámetro, a la sección transversal del cable. Bien, entonces si yo hago la prueba de balanceo resistivo, yo entiendo que las bobinas en teoría son hechas con el mismo material, son hechas bajo el mismo diseño, tienen la misma estructura, el mismo tamaño, por lo tanto asumimos que la resistencia de todas las bobinas deberían ser iguales. Bien, en el campo, pues por supuesto verificamos que en la práctica no siempre hay ciertos niveles de variaciones. Bien, pero cuando se pasan esos niveles de variaciones, definitivamente nosotros somos capaces de detectar a través de esta prueba si tenemos diferente número de vueltas por fase, por ejemplo, porque si tengo diferente número de vueltas es como si la longitud de la bobina cambiara, por lo tanto la resistencia va a cambiar. Lo mismo pasa con el diámetro del cobre, si cambia, si una de las bobinas está construida con un cable que tiene una sección transversal diferente a las otras dos, definitivamente la resistencia de esa bobina va a ser muy diferente con respecto a la de las otras dos. Si tengo conexiones de alta resistencia o de alta impedancia, puntos calientes, esos puntos calientes también van a alterar ese valor de resistencia. Si todas las espiras de mi bobina están en corto, por supuesto, cuando yo haga la comparación de la resistencia de esa bobina con las otras dos, la diferencia va a ser sustancial. Al igual que si hay una bobina abierta, pues me va a dar una resistencia infinita, cosa que no puede suceder porque estamos midiendo la resistencia de un conductor. Bien, entonces yo soy capaz de detectar ciertos problemas a través de este balanceo resistivo que me permiten entender, pero particularmente para esta prueba es cómo está la integridad del cobre, la integridad del material conductor de mi bobina. Bien, la resistencia, esta resistencia del conductor es útil siempre que yo lleve tendencia, ¿ok? Siempre que yo lleve una tendencia, siempre que yo tenga un histórico que me permita construir una tendencia, esta variable me va a entregar información, ¿ok? Si yo hago una sola medición y me da un valor X de resistencia, definitivamente yo no sé si está bien o está mal porque yo no tengo una tendencia con quien comparar si esa variable está en control o está aumentando o está disminuyendo. Bien, a menos que por supuesto yo tenga una referencia por parte del fabricante. Entonces lo importante de esta variable es la construcción de la tendencia. Bien, ¿cómo se calcula y cuáles son los límites? Esta es la ecuación que se utiliza para el cálculo del desbalanceo resistivo, ¿sí? Donde vamos a tomar el valor máximo de resistencia menos el valor mínimo sobre el valor promedio, y de ahí vamos a sacar un porcentaje. Bien, entonces, estos límites que ustedes van a ver acá no están incluidos en la norma, ¿ok? No lo van a conseguir ustedes en la IEEE 118. Esos límites son empíricos y están establecidos según trabajo de investigación, papers, etcétera, etcétera, pero no están incluidos en el alcance de la norma. Bien, entonces para motores nuevos, el límite no debería ser mayor del 1% de este desbalanceo resistivo. Bien, para motores reparados, ese límite no debería ser mayor del 3%. Y para motores en servicio, yo debería tener máximo un 5%, aunque se puede tener cierta flexibilidad, cierto margen de maniobra de 5 a 10, pero en teoría lo ideal sería siempre tener menos del 5%. Bien, entonces eso es lo que yo debería esperar dependiendo de la condición de mi motor, si es un motor nuevo, reparado o en servicio. Importante,
Si nosotros estamos hablando de motores viejos, disculpen, de motores pequeños, esos motores pequeños son construidos con un alambre muy fino, porque por cuestiones de espacio necesito hacer la bobina con un alambre muy delgado. Entonces, para esos motores nosotros deberíamos esperar valores de resistencia en el orden de los ohmios, ¿bien? Sin embargo, para los motores muy grandes, donde ya tengo bastante espacio y el conductor o mi bobina está construida, diseñada con un alambre con una sección transversal más grande, entonces definitivamente el valor de la resistencia va a ser mucho menor y yo debería estar midiendo por el orden de los miliohmios. Entonces, la norma me pide que en pro de poder medir de manera eficaz y precisa esos valores de resistencia muy pequeños, debemos utilizar un procedimiento que me permita llegar a esos niveles de precisión. Y ese procedimiento se denomina el procedimiento o el método Kelvin, o también se conoce como el método de los 4 cables, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en la presentación, ese método tiene precisamente 4 cables, 2 de los cuales van a llevar la corriente y los otros 2 van a llevar el voltaje. Esta configuración me permite a mí descartar el efecto de la resistencia de los cables del equipo con el que estoy haciendo la medición, así como también la resistencia de contacto a la hora de hacer la conexión entre el equipo y el motor. Bien, de esta manera yo voy a estar haciendo un cálculo exacto, muy preciso de lo que es la resistencia de la bobina y voy a poder calcular este desbalanceo resistivo de una manera mucho más exacta también. ¿Ok? Bien. Ahora veamos lo que es la prueba de resistencia de aislamiento, lo que se conoce comúnmente como la prueba de Megado, que viene definida por la IEEE 43. Bien, en esta prueba nosotros lo que estamos midiendo es la resistencia. Ahora sí estamos midiendo resistencia, ahora sí estamos midiendo el sistema de aislamiento de mi motor, y ese valor definitivamente, si es un motor que está en buen estado, debería tener unos valores muy altos de resistencia. Deberíamos estar hablando de gigaohmios, deberíamos estar hablando de megaohmios, ¿bien? Porque estamos midiendo la resistencia de aislamiento, de un material aislante, ¿bien? Entonces, la prueba de resistencia de aislamiento precisamente está midiendo esa resistencia de bobina a masa, de bobina a tierra, pero lo hace a voltajes o a voltaje nominal o a voltaje por debajo del voltaje nominal, por supuesto en continua, ¿bien? Y esto nos lleva entonces a nosotros a determinar que definitivamente, aun cuando esta prueba es útil para llevar tendencia y me puede decir a mí si el motor está aumentando en contaminación o tiene una característica en el sistema de aislamiento que lo va empobreciendo, definitivamente esta prueba no me indica si el motor está totalmente en capacidad de entrar en funcionamiento, ¿sí? A todo el que ha trabajado en la parte de planta de mantenimiento eléctrico, alguna vez le ha pasado que ha megado un motor y el motor salió perfecto, salió con 500 megas, salió con 1 giga, salió con 2 gigas, se instala el motor y en el primer arranque el motor se quema. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, esta prueba, aunque es la más conocida, aunque es la que todo el mundo hace, definitivamente no es suficiente como para determinar si el motor puede entrar en funcionamiento de una manera confiable. ¿Ok? Entonces, según la norma, nosotros vamos a conseguir que estos son los valores de voltaje que nosotros necesitamos aplicar al motor, por supuesto, en continua, dependiendo del voltaje nominal línea a línea que tiene el motor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para motores de menos de 1000 voltios nominales, siempre yo debo realizar la prueba de megado a 500 voltios en DC, ¿ok? Pero por arriba de 1000 voltios ya yo no tengo un solo valor, sino que ahora tengo un rango, ¿bien? Por ejemplo, tomemos un ejemplo de un motor de 4160, ahora voy a tener un rango de 1000 a 2500 voltios en DC para realizar la prueba. Entonces, está en criterio de la persona que está haciendo las pruebas, está en el criterio del operador, definir cuál es el valor dentro de este rango que va a utilizar para realizar la prueba. Puede ser el límite superior, puede ser el límite inferior, puede ser el valor promedio, el valor que usted quiera, siempre y cuando esté dentro de este rango, ¿ok? Lo que sí tiene que quedar claro es que si usted elige para la primera prueba el límite superior, es decir, en este caso del ejemplo de 4160, usted elige 2500, definitivamente entonces todas las mediciones posteriores deben ser realizadas al mismo nivel de tensión, ¿ok?
¿Cuáles son los mínimos establecidos en la norma para entender si el equipo pasa o no pasa la prueba? Entonces, en la norma ustedes van a conseguir este cuadro donde les divide a usted la cantidad de motores y les dice, dependiendo de las características de ese motor, cuánto debería ser el mínimo en megaohmios que debería tener ese motor. En primer lugar, nosotros tenemos los motores construidos antes de 1970 y de más de 1 kilovoltio. Para calcular el mínimo, tenemos que utilizar esta ecuación que está aquí, que es KB más 1. Es decir, tenemos que tomar el voltaje nominal del motor, llevarlo a KB, sumarle 1, y ese va a ser entonces mi valor mínimo para saber si pasa o no pasa la prueba. Si tengo un motor construido después de 1970 y de más de 1 kilovoltio, el mínimo aquí, si no tiene discusión, es un número fijo y es 100 megas. Y para motores que no importa cuándo se construyeron y que son por debajo, son de baja tensión, están por debajo de 1 kilovoltio de voltaje nominal, entonces para esos motores el mínimo es 5 megaohmios. Lo importante aquí es entender, muchachos, que estos valores que voy a comparar con esta tabla no son los valores medidos, ¿ok? Son los valores corregidos. ¿Por qué, estimados? Porque con nosotros cuando hacemos mediciones a diferentes temperaturas. Yo puedo hacer una medición de resistencia de aislamiento, la puedo hacer a 50 grados y también puedo hacer mediciones de la resistencia de aislamiento a 30 grados. Para yo poder comparar esas dos mediciones, definitivamente tienen que estar hechas bajo las mismas condiciones, y si las hice bajo temperaturas diferentes, pues no están hechas bajo las mismas condiciones y por ende no las puedo comparar. Entonces la norma para poder permitirme la comparación de las diferentes mediciones y poder llevar una tendencia, me pide que yo todas las mediciones que haga debo corregirlas a 40 grados centígrados de tal manera que ahí sí, independientemente de la cantidad de medidas que yo tenga y del nivel de temperatura a las que yo la hice, todas van a estar referidas a 40 grados centígrados y eso me permite hacer una comparación para poder construir una tendencia. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a comparar con estos límites son los valores corregidos y no los valores medidos. ¿Ok? Cuando estamos hablando entonces de lo que es la corrección por temperatura, la norma también nos explica que la corrección la debemos hacer dependiendo del sistema de aislamiento del motor al cual yo le esté haciendo las pruebas. Hay dos tipos de aislamiento para los motores, básicamente, que vienen definidos como los termoplásticos y los termoestables, y dependiendo de uno u otro, el factor KT que yo voy a utilizar para hacer la corrección de esa medición viene definida por cierta expresión matemática. Nosotros aquí estamos viendo la expresión gráfica de cada una de ellas. Este es el KT gráficamente de un sistema de aislamiento termoplástico y este es el KT de un sistema de aislamiento termoestable. ¿Ok? Entonces, dependiendo de si es termoplástico o termoestable, yo voy a utilizar el factor KT necesario para hacer la corrección de mis mediciones. Bien. Ahora pasemos a la tercera prueba, que es la prueba de polarización. En esta prueba, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo es midiendo la capacidad de polarizarse que tiene el sistema de aislamiento. Si el sistema de aislamiento está reseco, húmedo, agrietado, fisurado, contaminado, definitivamente el sistema de aislamiento pierde esa capacidad de polarización y entonces yo lo voy a determinar a través de esta prueba de índice de polarización o absorción eléctrica. Lo importante es identificar cuándo yo tengo que realizar una o cuándo tengo que realizar la otra. Lo que me va a decir a mí si yo tengo que realizar la prueba de índice de polarización o absorción de eléctrica es el valor que yo obtuve en la prueba de Megado. ¿Sí? Si el valor de la prueba de Megado está por arriba de 5000 megaohmios, la norma me dice que yo debería hacer la prueba de absorción de eléctrica. Si la prueba de Megado me da por debajo de 5000 megaohmios, entonces la norma me dice que yo debo realizar la prueba de índice de polarización. ¿Cómo se calculan? Según estas ecuaciones que ustedes ven acá, la IP viene definida para el valor de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos entre la resistencia de aislamiento al minuto, y la absorción de eléctrica viene definida el valor de la resistencia de aislamiento a los 3 minutos entre el valor de la resistencia de aislamiento a los 30 segundos. ¿Cuáles son los mínimos que vamos a tomar en cuenta? Según la norma, depende de la clase del aislamiento del motor. Para motores clase A, el mínimo es 1.5, el IPM tiene que dar 1.5 o más, y para los demás tipos de clase de aislamiento, el mínimo es 2. ¿Ok? Bien. Pregunta importante acá. ¿Puedo repetir la prueba?
yo puedo repetir esta prueba, pero definitivamente tengo que tomar ciertas acciones con antelación para evitar que la medición que yo vaya a repetir sea una medición que me dé una información errada. Para yo poder repetir esta prueba, yo necesito descargar los motores, necesito descargar las bobinas a tierra para que toda esa energía, toda esa polarización que logré en la primera prueba sea descargada a tierra y yo vuelva a hacer una prueba sobre un motor que está completamente despolarizado. Bien. Entonces, la norma para hacer este procedimiento nos indica que debemos llevar a tierra las bobinas del motor 2 horas o 4 veces el tiempo que duró la prueba. ¿Ok? De esa manera yo me aseguro que el motor está completamente descargado y puedo volver a repetir la prueba. Bien. Al final queda lo siguiente, estimados. Todos los motores que me dan cuando hago la prueba de índice de polarización o absorción de eléctrica por arriba de 1, aun cuando estén por debajo de los límites que vimos en la tabla anterior, se dejan trabajando. ¿Por qué? Porque esto significa que aunque sea en un muy pequeño grado, el sistema de aislamiento se pudo polarizar, porque si te da mayor que 1, significa que la resistencia de aislamiento a los 10 minutos es mayor que la resistencia al minuto. Entonces, en algún grado, el sistema de aislamiento se pudo polarizar. Entonces, dado ese comportamiento, en el campo, la regla general es dejar el motor en funcionamiento y, por supuesto, hacer el monitoreo necesario para verificar cómo se va a ir degradando el sistema de aislamiento del motor. Bien. Sin embargo, ya está, en la IEEE está bien definido cuáles son los mínimos, 1.5 si es clase A y mayor que 2 para todos los demás tipos de clases de aislamiento. Y hay un punto importante acá. Ustedes no van a conseguir una tabla como la que vimos anteriormente, ustedes no van a conseguir una tabla como esta para los valores de AD en la norma, ¿ok? Los valores de AD no tienen límites establecidos en la norma, solo se asumen que esos valores mínimos deben reflejar cercanamente el comportamiento de la variable IP. ¿Okay? Entonces, para efectos del análisis, el AD también debe ser mayor de 1.5 para los motores clase A y mayor de 2 para los demás tipos de motores. Hay un punto importante acá que ustedes pueden verificar en esta gráfica. No solamente, muchachos, nos debemos conformar con el valor numérico del IP o la absorción de eléctrica, sino que también debemos ver la gráfica del comportamiento de ese índice de polarización o absorción de eléctrica, porque aun cuando el valor me dé por arriba de 2, y yo crea que el sistema de aislamiento según la norma está sin ningún problema, yo puedo conseguir, como ustedes pueden ver acá, ciertos comportamientos erráticos en la gráfica que me van a indicar que puede haber problemas en el sistema de aislamiento. ¿Ok? Ahora, hasta aquí son las pruebas suficientes. Estas 3 pruebas en baja sección son suficientes. Pues definitivamente no. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos, ya sabemos, si el motor llega hasta aquí, si el motor pasa esas 3 pruebas, definitivamente yo sé que el sistema de aislamiento de mi motor está de aquí para arriba, pero no sé con exactitud dónde está. Entonces, definitivamente yo necesito realizar las pruebas de alta tensión para poder identificar ese punto de operación del motor. Bien, entonces vamos a ver la prueba número 4, que es la prueba de high-pot en escalón, que viene definida por la IEEE 95. Y con esta prueba yo lo que voy a estar haciendo es verificando el sistema de aislamiento de bobina a masa, pero ahora en régimen transitorio. ¿Sí? Ahora voy a verificar lo mismo que verificaba con la prueba de Megado, pero recuerden que la prueba de Megado la hacía a un voltaje nominal o por debajo del voltaje nominal. Ahora la voy a hacer a alta tensión simulando transitorio. ¿Ok? Entonces voy a verificar esa integridad del sistema de aislamiento en transitorio. ¿Sí? Desde el punto de vista de la corriente continua, hay 3 tipos de prueba de high-pot. Está la prueba de high-pot en escalón, la prueba de high-pot en rampa y la prueba de high-pot convencional. Nosotros en Meger-Baker siempre recomendamos realizar la prueba de high-pot en escalón. ¿Por qué? Primero y principal, porque es la única prueba de high-pot que le entrega información predictiva. Eso es lo primero. Y segundo, es porque es la prueba de high-pot menos estresante para el motor. ¿Ok? Entonces, definitivamente, a todas luces, es la que más beneficio me entrega. Bien. ¿Y por qué nosotros decimos que es la que nos entrega información predictiva? Bien. Si ustedes se dan cuenta, en el estándar R100 del 2010 se establece, ¿sí?, que la prueba de high-pot en escalón es útil si se desarrolla en intervalos regulares de mantenimiento. Cambios en los resultados me pueden indicar degradación del sistema de aislamiento. Y esto es importante, muchachos, porque mucha gente
se ha dado a la tarea, y en esto, cuando estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de nuestros competidores, se ha dado a la tarea de entregar al mercado el mensaje de que las pruebas de HiPod son destructivas, ¿bien? Y que no se deben realizar porque causan daño al motor. Ustedes están viendo que estas pruebas están definidas en la norma, ¿ok? Están pedidas en periodos regulares de mantenimiento y por lo tanto son pruebas que les permite a ustedes identificar información vital, útil, valiosa, que les permite tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, la prueba de HiPod, estando en la norma, siendo parte de esas recomendaciones de pruebas que se deben realizar, definitivamente no podemos pensar que son pruebas destructivas. Bien, antes bien, si ustedes ven lo que vamos a explicar en este momento, son pruebas demasiado necesarias. Bien, porque cuando nosotros hacemos la prueba de HiPod en escalón, si ustedes pueden ver acá, nosotros vamos a subir el voltaje escalonadamente desde cierto valor hasta el voltaje final de prueba, que para efectos del estándar Baker es 2 veces el voltaje nominal más 1000. Bien, y en esta gráfica, en esta prueba, nosotros vamos a monitorear el comportamiento de la corriente de fuga, que es la corriente que se fuga literalmente por el sistema de aislamiento a través de la contaminación o a través ya de ese sistema de aislamiento que está degradado, que está ya en sus últimos tiempos de su vida útil. Bien, entonces nosotros lo que vamos a verificar es precisamente el comportamiento de esa corriente de fuga. Si el comportamiento es lineal, como el que ustedes ven acá, en la prueba les está diciendo a ustedes que el sistema de aislamiento de este motor está en la zona de alto aislamiento. ¿Por qué? Porque la única manera de que el motor tenga este comportamiento en la corriente de fuga es que la resistencia sea constante. Independientemente del valor del voltaje, la corriente sube en la misma proporción y por lo tanto la resistencia es constante. Eso les dice a ustedes que el sistema de aislamiento está en perfecto estado. Si por el contrario vemos un comportamiento como este, donde la corriente de fuga solamente puede unir sus puntos a través de una curva, constato que tiene un comportamiento no lineal, entonces definitivamente ya yo puedo concluir que el motor está en la zona de bajo aislamiento. Bien, y si estoy realizando la prueba y durante la prueba detecto una falla, hay un arco, entonces ya yo puedo identificar que el motor está en la zona de arco. Bien, entonces esta prueba es la que me da información predictiva, la que me dice en qué estadio de la degradación del sistema de aislamiento está el motor y a partir de ahí yo puedo tomar decisiones. Si estoy en la zona de alto aislamiento, yo soy muy feliz, el motor puede seguir funcionando sin ningún problema. Si está en la de bajo aislamiento, ya tengo que estar haciendo mediciones constantes para verificar cómo se va degradando. Y si estoy haciendo la prueba y hay un arco, definitivamente estoy en la zona de arco, que es una zona que está muy cerca de la zona de corto, y necesito tomar acciones inmediatas para evitar una parada catastrófica. ¿Bien? Mientras más pronunciado sea ese comportamiento no lineal, mientras más pronunciado se muestre ese comportamiento de la corriente de fuga, más cerca estoy yo de la zona de arco. ¿Ok? Entonces, definitivamente, este comportamiento no lineal es el que me va a indicar a mí qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo de esa zona de arco. ¿Sí? En la norma, muchachos, está establecido este límite para realizar la prueba de alta tensión, ¿ok? De HiPod. En la norma está bien establecido a través de la IEEE 95 y de la EASA AR100 cuáles son los límites que yo debo utilizar para realizar esta prueba. Si ustedes se dan cuenta, en el 99% de los motores que tenemos en planta, que son mayor de 250 voltios y mayores de 0.5 HP de potencia, entonces para motores nuevos, yo debería inyectarle a ese motor 1700 voltios más 3.4 veces el voltaje nominal. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice de los motores en uso? Para los motores en uso dice que hay que inyectarle el 65% de este valor. Entonces hagamos un ejercicio muy rápido. Tomemos un ejemplo de un motor de 4160. Para un motor de 4160 nuevo, yo debería inyectarle a ese motor, si quiero hacerle prueba de HiPod, 5844 voltios. Aplicando lo que me dice la norma del 65% de este valor, yo debería aplicarle para un motor usado 10.299 voltios. Si aplicamos el estándar
el estándar de Baker, que nosotros establecemos como 2 veces el voltaje nominal más 1000, vemos que deberíamos inyectarle a ese motor para hacerle la prueba de HiPod en escalón 9320 voltios, que está por debajo de lo establecido en la norma. ¿Ok? Ustedes pueden ver acá en esta tabla una comparación para todos los niveles de voltaje nominal más comunes, cuánto es lo que debería inyectarle si el motor es nuevo, cuánto es lo que me dice el estándar de la EASA que debería inyectarle si es un motor en uso, que es el 65% de los motores nuevos, y cuál es el estándar Baker. ¿Ok? Según el estándar Baker, ustedes pueden verificar que para cada uno de los voltajes nominales, el valor está por debajo de lo establecido en la norma. ¿Ok? En la norma, en la EASA, dice lo siguiente, y lo leo textualmente. La prueba de alta tensión de HiPod debe realizarse a los bobinados y ciertos accesorios de las máquinas eléctricas aplicando un nivel de tensión específico. Para evitar someter el aislamiento a esfuerzos excesivos, no se recomienda repetir esta prueba. Y esto va referido, estimados, a realizar la prueba una y otra vez en el mismo ciclo, en el mismo periodo de mantenimiento al motor. Eso no se recomienda. Es como si ustedes agarraran un motor y lo arrancaran 10, 12, 20 veces el mismo día. Todos sabemos que esa es una práctica que no debería realizarse. ¿Bien? Entonces, lo mismo establece aquí la norma para la prueba de HiPod. Usted baja el motor, le hacen las 5 pruebas establecidas en la norma según lo sugerido para verificar su sistema de aislamiento. El motor pasa las 5 pruebas, usted vuelve a enviar el motor a funcionamiento. Dentro de 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año, cuando el motor vuelva a parar, usted lo baja y le vuelve a hacer sus 5 pruebas establecidas. ¿Ok? Entonces, lo que se trata de decir aquí es que la prueba de HiPod no debe realizarse una tras otra al mismo momento. Bien. En la NFPA 70B, ustedes también pueden conseguir una referencia de esta norma, de esta prueba, de la prueba de HiPod en escalón. Esta norma viene exclusivamente definida para las prácticas recomendadas para mantenimiento en equipos eléctricos. Y básicamente lo que dice esta norma es que las pruebas de HiPod son realizadas durante operaciones normales de mantenimiento o después de servicios de reparación de motores críticos. Este tipo de pruebas realizadas a la totalidad o a partes del circuito a tierra aseguran que el nivel de aislamiento es suficientemente alto para una operación segura y continua. ¿Ok? Entonces ustedes están viendo que esta prueba está lejos de ser destructiva, siendo que está normalizada por diferentes entes que nos entregan el beneficio que esta norma, que esta prueba nos entrega cuando nosotros la realizamos en nuestros motores eléctricos. Bien. Por último, para terminar, quisiera mostrar esta conclusión de un estudio realizado por la IEEE para despejar cualquier tipo de duda con respecto a la prueba de HiPod. Y lo que ven abajo es la traducción exacta, fiel, de un extracto de ese trabajo de investigación. Y lo leo textual porque no es de Megar Baker, es de un trabajo de investigación de la IEEE. ¿Daña a un buen bobinado la prueba de HiPod? Esta cuestión se plantea muchas veces, más a menudo por los gerentes que tienen que aprobar las pruebas. La respuesta es un rotundo no. La prueba de HiPod no introduce ninguna degradación significativa en una máquina con un buen sistema de aislamiento. Las máquinas que han fallado en una prueba de HiPod siempre han puesto de manifiesto sus sistemas de aislamiento pobres. Lo más probable es que ellos hayan fallado en servicio, sobre todo si un exceso de tensión o una falla del sistema eléctrico se produjera. Por lo tanto, solo las máquinas con sistemas de aislamiento pobres o marginales son propensos a fallar durante estas pruebas. ¿Ok? Conclusión. Cuando nosotros estamos haciendo la prueba de HiPod a través de un equipo Megar Baker y se detecta una falla, muchachos, no fue que el Baker produjo la falla, que el sistema de aislamiento estaba en perfecto estado y por la prueba de alta tensión nosotros rompimos el aislamiento. No, ustedes pueden ver por trabajo de investigación de la IEEE que cuando se hace la prueba de HiPod y se detecta una falla, lo que está haciendo el Baker precisamente es eso, detectar una falla que ya estaba ahí, una falla, un arco que el motor ve cada vez que ve un transitorio, cada vez que arranca, que para, que se le cambia la carga o se le cambia la velocidad, el motor va a ver esa falla. Y nosotros precisamente lo que estamos buscando con esta prueba predictiva es identificar que esa falla está ahí para poder adelantarnos al corto, que ese arco se convierta en un corto y que entonces que mi motor se queme, se vaya a tierra y se produzca la falla catastrófica.
¿Ok? Bien. Seguimos entonces con la quinta prueba, que es la prueba de Sorge, o la prueba de impulso, o la prueba de onda de choque, como ustedes la quieran ver. Esta prueba viene definida por la IEEE 522, ¿ok? Y consiste en aplicar en una corriente de alto impulso por una de las fases del motor, teniendo las otras dos a tierra. Bien. Importante, al día de hoy, en la prueba de Sorge es el único método disponible para detectar aislamiento débil entre espiras. ¿Ok? No existe otro método, no hay otro método que les permita a ustedes identificar aislamiento débil entre espiras. Por eso, y lo que vamos a ver acá en esta lámina, es que esta prueba es tan importante, porque según un paper, un trabajo de investigación de la General Electric, ustedes saben que la General Electric es uno de los fabricantes más grandes de motores del mundo. Según la General Electric, el 80% de la falla de aislamiento del motor siempre empiezan como fallas entre espiras. Es decir, 8 de cada 10 motores que se queman, la causa raíz de que terminaran quemándose fue problemas entre espiras. Si yo realizo entonces la prueba de Sorge e identifico problemas entre espiras, yo estaré salvando 8 de cada 10 motores. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos la capacidad de hacer la prueba de impulso, la prueba de Sorge, porque definitivamente es la prueba que más beneficio me entrega porque me permite salvar 8 de cada 10 motores. Por supuesto, al final el motor se quema y queda en esta condición, estimados, completamente destruido. Y hacer un análisis de falla aquí y detectar que la causa raíz de que haya terminado el motor así fue una falla entre espiras es literalmente imposible por la naturaleza destructiva de la falla. Pero pueden confiar, créanme cuando les digo o cuando les dice la General Electric que en el 80% de los casos el motor termina así por una falla entre espiras. Bien. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver es, cuando estamos haciendo una prueba de Sorge, es una onda sinusoidal amortiguada, como la que ustedes ven acá, y si el equipo, si el motor está en perfecto estado, ustedes van a ver un comportamiento como este que está acá. Sin embargo, cuando se presenta un arco, ese arco hace variar la inductancia que ustedes ven en esta fórmula, esa inductancia hace variar la frecuencia, y por lo tanto ustedes van a ver cómo la onda se distorsiona y tiende a correrse hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces eso les indica a ustedes que la frecuencia está aumentando y la frecuencia aumenta porque la inductancia disminuye por efecto de este arco que está acá. Bien. Entonces, si esto sucede, definitivamente usted ya está en presencia de un arco entre espiras. Bien. ¿Cuáles son los arcos entre espiras que nosotros podemos verificar a través, o las fallas que nosotros podemos identificar a través de la prueba de Sorge? La primera es la falla de una espira a tierra, a la ranura. Bien. La segunda, por supuesto, una falla entre espiras, ¿sí? Luego una falla entre dos espiras de diferentes bobinas, pero de la misma fase. Y luego una falla entre espiras de dos fases diferentes. Bien, estos son los 4 modos de falla que nosotros podemos conseguir en los estatores, ¿sí? Lo importante de esto es lo siguiente. Una vez que se presenta esta falla, ¿sí? Esa falla inicial, en una vuelta, se va a propagar como una falla tierra a la ranura. Eso es inevitable, ¿ok? Una vez que se presenta una de estas fallas, se va a presentar lo que se conoce como el efecto autotransformador de la bobina y la corriente va a ir aumentando y la temperatura va a ir aumentando exponencialmente. Y eso va a traer como consecuencia que el motor se queme. Eso va a ser inevitable. Según la norma, la referencia que nos da es que una vez que se presenta este corto entre espiras, al motor le quedan 15 minutos de vida. ¿Ok? Es una referencia. Por supuesto, eso va a variar dependiendo de la alimentación, el nivel de carga, el diseño del motor, bueno, de muchísimas cosas. Pero la referencia que nos da la norma es que una vez que se presenta esta falla, al motor le quedan 15 minutos de vida. En la misma estándar de ASAR 100, ustedes van a conseguir como la prueba de onda de choque se realiza con más frecuencia en bobinados nuevos o usados que se encuentran completamente conectados utilizando una tensión de prueba de 2 veces el voltaje nominal más 1000 voltios. O sea, en el estándar está bien definido que la prueba de la onda de Sorge tiene que realizarse bajo el estándar Baker. Bien. En el análisis causa-raíz, que es un paper de la gente de la EASA, ustedes van a conseguir que
en uno de sus apartes, dice lo siguiente. La inspección pudo revelar 5 modos de falla, pero el problema inicial fue la condición del aislamiento entre espiras. Una falla entre espiras es generalmente muy difícil de reconocer debido a la naturaleza destructiva de la condición final de falla. Entonces, aparte de la General Electric, la EASA también les dice a ustedes, el motor queda destruido, el motor queda completamente dañado, pero pueden tener la seguridad de que en el 80% de los casos, lo que produjo que el motor terminara con una falla catastrófica fue el deterioro del aislamiento entre espiras. Bien, en el estándar, en el EASA del 2015, se establece claramente lo siguiente. La prueba de onda de choque es la única prueba que permite detectar fallos o defectos en los aislamientos entre espiras, entre bobinas y entre fases del bobinado. Y aparte, ustedes saben que la EASA tiene la capacidad de certificar talleres de reparación, según ciertos estándares que vienen según todas estas normas y todas estas pruebas. ¿Bien? Entonces, a partir de agosto del 2016, un equipo de onda de choque o de prueba de SORCH calibrado será parte de los requisitos del programa de certificación de la EASA. Es decir, si usted como cliente quiere que el taller de reparación de sus motores esté certificado por la EASA, ese taller debe necesariamente, obligatoriamente, mandatoriamente, tener un equipo que haga la prueba de SORCH. Si no, por parte de la EASA no puede ser certificado. Para nosotros verificar si la condición del sistema de aislamiento entre espiras está o no está en condiciones, recurrimos o tomamos en cuenta lo que definimos como el error de la relación de área. ¿Bien? Y no es más que la diferencia de área que va a existir entre la forma de onda de una fase o de otra, si es que estamos hablando del error línea, o el error que va de área, la diferencia que va a existir entre dos formas de onda de dos pulsos de la misma fase. ¿Ok? Entonces, esto solamente a manera informativa para que ustedes estén claros, informados acerca de lo que es el error de área. Esta variable, este error de área, fue inventado, fue desarrollado por Baker en los 80. Ustedes pueden ver aquí la patente. Actualmente ustedes pueden verificar que la competencia dice que ellos también pueden calcular el error de relación de área. Sin embargo, ellos pueden copiar el nombre, ¿sí? La competencia puede tomarnos el nombre, pero no pueden tomarnos para nada el algoritmo, cómo se calcula, cómo se hace. Y de hecho, nosotros a través del tiempo hemos mejorado ese desarrollo matemático, hemos mejorado ese algoritmo necesario para el cálculo del error de la relación de área, y por más que otros equipos digan que pueden hacer el error de área, definitivamente el cálculo es completamente diferente al que nosotros hacemos. ¿Bien? Y aquí, para que ustedes puedan también observar a través de un trabajo de investigación de la IEEE, queda establecido que el error de área es mucho más sensible que la verificación de la frecuencia, y por lo tanto me entrega muchísima más información en cuanto a ese problema entre aislamiento, en el aislamiento entre espiras que puedo presentar. ¿Ok? Es mucho mejor hacer el análisis del aislamiento entre espiras a través del error de área que a través de la frecuencia. Bien, aquí tenemos un pequeño video que los invito a verlo, donde ustedes pueden ver cómo la onda de la prueba de SORCH se ve distorsionada una vez que se presenta un arco entre espiras. ¿Ok? Ahí vemos cómo la onda se distorsiona por completo. Si bajo la tensión, la onda se vuelve a formar. Bien. Vuelvo a subir la tensión, se vuelve a presentar la falla. Entonces ahora físicamente vean ustedes qué genera esa distorsión de la onda. Dijimos que se genera cuando hay un arco entre espiras. Bien. Ahora nos vamos al motor, subimos la tensión.
y verificamos el arco que existe entre espinas. ¿Bien? Ese arco, esa descarga instantánea que existe entre esos dos conductores son los que me producen la distorsión de la forma de onda. Bien. Ok, entonces ahora pasemos a lo que es la prueba de inductancia y capacitancia. Esta prueba viene definida por la IEEE 1415 y solamente el mensaje aquí es el siguiente. Definitivamente nosotros podemos hacer las pruebas de inductancia y capacitancia, pero son pruebas que solamente te entregan valor si se llevan por tendencia, ¿sí? Una medición de una prueba de inductancia o capacitancia no les dice a ustedes absolutamente nada. Son útiles exclusivamente si lo hacemos por tendencia y eso es lo que establece, como ustedes pueden ver, el estándar 1415. Bien, esta es la pantalla de nuestro equipo de X, donde ustedes pueden ver la resistencia por fase y el desbalance. Bien, pueden ver la impedancia por fase y el desbalance, la inductancia por fase y el desbalance, el factor de disipación y de calidad por fase en cada una en la fase de los motores, la frecuencia y también ustedes pueden verificar la capacitancia, ¿ok? Entonces, mostramos esto porque el equipo de X es el capaz de medir estas variables, nuestro equipo agua no lo hace, dado que es un equipo automático. Bien, para hacer el análisis de estas variables tenemos que tomar en cuenta ciertas recomendaciones, ojo, y se dice claramente son recomendaciones porque en ninguna norma usted va a conseguir ningún tipo de límites, especificaciones, umbrales, no existe con respecto a la inductancia y a la capacitancia. Bien, son simples recomendaciones. En cuanto a la impedancia, el desbalance, lo recomendable es que siempre sea menor del 5%, ¿sí? Con respecto al ángulo de fase, deberíamos tener una tolerancia máxima de 1 grado como desviación promedio, ¿sí? Sin embargo, como siempre, esto solamente es útil si se lleva por tendencia, ¿ok? La inductancia, si estamos hablando de bobinas preformadas, el desbalance debe ser menor del 7%, y si estamos hablando de bobinas aleatorias, debería ser de menos del 12%, ¿sí? Ambos casos cuando la bobina está instalada, ¿no? Y la capacitancia, si su valor aumenta con respecto al histórico, podría ser por aumento de la contaminación en ese aislamiento a tierra, ¿bien? Y puede decir que existe un posible cambio en sus propiedades eléctricas. Pero todo esto, como les digo, es recomendaciones, no está en ninguna norma. Ahora veamos la prueba del Rig Test, la prueba de influencia del rotor, que básicamente es una prueba estática que me permite identificar excentricidad estática, dinámica, barras rotas o posibles fallas en el rotor, ¿sí? Y en esta prueba lo que yo voy a hacer es graficar la inductancia por fase para diferentes ubicaciones del rotor, ¿sí? Entonces yo al rotor le voy a poner esta referencia circular con los grados, voy a tomar una referencia en el eje, hago coincidir 0 grados con esa referencia y voy tomando los diferentes niveles de inductancia dependiendo de las diferentes posiciones, moviendo el rotor de 5, 5, 5 grados hasta llegar a dar la vuelta completa, ¿no? Entonces, en la prueba de Rig, yo voy a identificar un gráfico como este. Si el gráfico es completamente errático, como el que ustedes ven acá, no se muestra ningún tipo de comportamiento sinusoidal, entonces nosotros pudiéramos concluir que ese motor tiene barra rota, ¿ok? Eso es lo que nos dice la teoría. Pudiéramos concluir que tiene barra rota. Si por el contrario tiene un comportamiento sinusoidal, pero yo veo que ciclo tras ciclo la misma fase tiene mayor valor, la fase del medio tiene siempre el mismo valor y la tercera fase siempre tiene un menor valor, si este comportamiento se repite ciclo a ciclo, esto es indicativo de excentricidad estática. Bien, en cambio, si tengo una excentricidad dinámica donde el rotor se mueve en todo momento dentro del estator, yo voy a ver comportamientos erráticos ciclo a ciclo, donde en un ciclo la fase roja puede ser la más alta y en el ciclo siguiente la fase roja puede ser la más baja. Este comportamiento me va a indicar a mí una posible excentricidad dinámica. Bien, sin embargo, esta prueba no es 100% confiable porque vean ustedes este rotor que tienen acá, este rotor se le hicieron 6 huecos
con un taladro de diferentes diámetros la mecha para romper las barras, ¿sí? Y verificar la fiabilidad de la prueba del RIC test, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo este motor, rotor, luego que se instaló y se puso en funcionamiento, tuvo un comportamiento como el que ustedes ven acá. A lo sumo, yo aquí puedo decir que este motor tiene una excentricidad estática. Eso es todo lo que puedo decir, pero no me da un comportamiento de barra rota. Entonces la prueba del RIC test, estimados, no es una prueba 100% confiable, y de hecho, aquí se establece, donde dice que en la prueba del RIC test, esta prueba puede arrojar barra rota cuando no la hay, o puede decir que no hay barra rota cuando la hay, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros en Megar Baker siempre recomendamos hacer el diagnóstico de barra rota a través de las pruebas dinámicas. Luego pasamos a las descargas parciales, donde básicamente lo que nosotros hacemos con las descargas parciales es verificar los vacíos que existen dentro del aislamiento, ¿ok? Verifica, por supuesto, los componentes del motor durante su fabricación. Luego de su fabricación hay que hacer estas pruebas para verificar que todo haya quedado bien. Las pruebas de mantenimiento predictivo y preventivo. Luego que el motor está funcionando, yo debo realizar estas pruebas también. Y debo hacer una verificación, por supuesto, del aislamiento durante la reparación. Entonces, esta prueba está definida para determinar cómo está el aislamiento y esos espacios vacíos que quedan cuando se impregna el aislamiento. Bien, básicamente lo que nosotros vamos a tener es un comportamiento como el que ustedes ven acá, donde dentro de esos vacíos que quedan en el aislamiento después de su impregnación, se empiezan a presentar descargas, bien, que no son descargas de conductor a conductor, sino dentro del aislamiento, pero esas descargas van rompiendo, degradando el aislamiento y al final van a producir una descarga. Luego, sí, que se rompe todo el aislamiento, ahí sí voy a tener yo un contacto entre conductor y conductor. Bien, entonces yo necesito ir monitoreando este comportamiento para evitar que esto suceda. Esta es una foto típica de esos espacios, esas burbujas que quedan dentro del aislamiento cuando se hace la impregnación. Y esas descargas en esos espacios vacíos pueden producir fallas como las que ustedes ven acá. ¿Bien? El aislamiento literalmente vuela cuando esas descargas la van degradando y degradando y degradando hasta que hay un contacto entre ambos conductores. Yo puedo hacer la detección de las descargas parciales a través de pruebas online o pruebas offline. Cada una de esas pruebas tienen sus pros, tienen sus contras, depende de el enfoque que usted le dé. Por supuesto, las pruebas online se realizan a voltaje nominal, las pruebas offline pueden ser realizadas o se deben realizar a voltajes mayores del voltaje de alimentación, y eso te permite tener una información predictiva un poco mejor. Sin embargo, por supuesto, yo puedo hacer el monitoreo online, se hace, es 24/7, yo lo llevo todo el tiempo monitoreado. El offline lo puedo realizar solamente cuando el motor está detenido. Entonces, definitivamente ambas técnicas tienen sus pros y sus contras. Yo puedo hacer la detección a través de un método acústico, utilizando micrófono, a través de radiofrecuencia, utilizando la radiación que se genera por esa descarga electromagnéticas en los vacíos, a través de transformadores de corriente de alta frecuencia, a través de coples capacitivos, y el método que utiliza el equipo Megar Baker, que es el método de división resistiva, que no es otro que realizar la detección de descargas parciales a partir de la prueba de Sorge. ¿Okay? Nosotros hacemos la prueba de descargas parciales junto con la prueba de Sorge, ya que esas descargas parciales van a producir una distorsión de alta frecuencia en la forma de onda en la prueba de Sorge, y si nosotros somos capaces de filtrar esas altas frecuencias, podemos determinar entonces los niveles de descargas parciales. Ustedes aquí pueden ver todos los estándares establecidos para estas pruebas, tanto en la IEC norma europea como en la norma americana. Sin embargo, en todas estas pruebas ustedes van a conseguir procedimientos, técnicas, cómo se mide, cuáles son las variables que tengo que medir, etcétera, etcétera, pero en ninguna están establecidas los límites, ¿ok? Para las descargas parciales no existen límites. Descargas parciales siempre es un análisis empírico, dependiendo de la tendencia, de cuándo se empiezan a presentar, a qué nivel de voltaje se empiezan a presentar esas descargas, y eso me va indicando qué tan degradado está el sistema de aislamiento. Porque en la norma no existe
límites establecidos. Bien, ustedes pueden ver acá, esta es la pantalla del DX, donde nosotros podemos verificar estas variables que son las establecidas en la norma que debemos medir y que les indica a ustedes cuándo comienzan las descargas parciales, cuándo se empiezan a repetir más del 50% de las descargas parciales, cuándo dejan de repetirse ese 50% de descargas parciales y cuándo se presenta la última descarga parcial. Entonces, dependiendo de los valores a los que se vayan presentando estas descargas parciales, a medida, por supuesto, que estos niveles de voltaje vayan bajando y se vayan acercando al voltaje nominal, obviamente estoy más cerca de la falla catastrófica por efectos de esos vacíos en el aislamiento. Bien, como les decía, nosotros tenemos las normas donde establecemos todos los procedimientos, las variables, todo el aspecto teórico de lo que son las descargas parciales, pero no existen límites ni criterios de aceptación ni en la IEC ni en la IEEE. ¿Okay? Todo es análisis empírico a través de tendencia. Eso era todo con respecto a las pruebas dinámicas. Ahora pasemos al segundo gran grupo, que son las pruebas eléctricas. Disculpen, era todo de las pruebas estáticas. Ahora pasamos a lo que son las pruebas dinámicas. Y como dijimos al principio, vamos a ver que en las pruebas dinámicas nosotros no estamos midiendo solamente el motor, sino que ahora como el motor está funcionando, el motor hace parte de un sistema, ¿sí? Y ese sistema está constituido por la alimentación, el mismo motor y la carga. Bien, entonces nosotros cuando hacemos las pruebas dinámicas vamos a ser capaces de identificar problemas en las tres áreas. Bien, vamos a ver que desde el punto de vista de los equipos modernos vamos a tener que tener la capacidad de medir calidad de energía, armónicos e interarmónicos, motores que están trabajando con aplicaciones de variadores de frecuencia. Tenemos que tener la posibilidad de registrar parámetros eléctricos continuamente, ¿sí? Una herramienta súper poderosa que es el análisis del torque, porque esta herramienta es la que me va a permitir a mí poder identificar problemas en la carga que vienen asociados a problemas mecánicos, ¿bien? Y por supuesto, tener un buen análisis de barra rota y un punto súper importante con respecto a este análisis de barra rota desde el punto de vista de nuestros equipos es que para efectos de nosotros no necesitamos lo que necesitan todos los equipos de la competencia, que es el número de barras del rotor. Nosotros podemos hacer un análisis de barra rota muy eficiente sin necesidad de ese dato. Entonces, para efectos prácticos, nuestro método es mucho más aplicable, mucho más sencillo, porque por lo general nosotros no tenemos ese dato de barra rota, el número de barras del rotor a la mano. ¿Okay? Si vamos a utilizar el equipo para motores de menos de 1000 voltios, nosotros nos vamos a tener que conectar directamente a la alimentación del motor, siempre después de la protección, precisamente por cuestiones de seguridad. Bien, vamos a conectar nuestros 3 pinzas de voltaje, nuestras 3 pinzas de corriente y vamos a hacer la medición directamente a la línea de alimentación del motor. Esto, por supuesto, lleva un riesgo inherente a trabajar en caliente, por lo que tenemos que tener siempre en cuenta la seguridad, todas las normas y procedimientos que aseguren mi integridad física, ¿ok? Y por supuesto, tener siempre los requerimientos de la industria y los requerimientos de la empresa como base fundamental para el procedimiento de conexionado. Bien. Si nos vamos con motores de más de 1000 voltios, ya no vamos, por supuesto, por cuestiones de seguridad, no nos vamos a conectar directamente a la alimentación del motor, sino que lo vamos a hacer a través de las señales de control de corriente y de voltaje. Bien, entonces ahora no me tengo que conectar directamente físicamente a la celda de media, sino que lo voy a hacer en donde está el relé de protección a través de las señales de control, ¿sí? No requiere traductor. Necesito, eso sí, disponibilidad de estas señales. Si no las tengo, pues por supuesto no voy a poder conectarme. Y los valores siempre van a ser derivados a través de señales de control. Bien, pero esta maniobra nos obliga a que tenemos que abrir la gaveta del CCM para poder conectarnos en la parte de atrás del relé de protección a esas señales de control. Entonces, para evitarnos ese problema,
en Megar Baker tenemos un dispositivo que es este dispositivo que ustedes ven acá, que es el EP1000, que se instala una sola vez, ¿okay? En una parada se instala a este dispositivo, se le instalan las señales de control y luego queda un puerto serial en la gaveta del CCM y yo lo que tengo que hacer es pasar con el equipo y a través de un cable me conecto directamente al puerto serial y ya no tengo que abrir la gaveta ni que conectarme aquí en la parte de atrás del relé de protección, sino que todo lo hago automáticamente a través de este puerto serial. ¿Bien? Otro de los beneficios es que cada EP1000 tiene un serial que va asociado a un motor. Entonces, cuando usted se conecta, automáticamente el software le identifica cuál es el motor asociado a este EP1000 y usted no tiene que estar buscando el activo en su base de datos, sino que automáticamente se lo muestra. Bien, entonces bajo esa configuración ustedes pueden ver cómo el EP1000 es el que recibe las señales de control y el Explorer se va a conectar al EP1000 a través de ese puerto serial. ¿Ok? Esta es la parte interna de la gaveta del CCM y en la parte externa solamente se ve el puerto serial. ¿Ok? Hay un punto súper importante cuando nosotros estamos haciendo el análisis de la calidad de energía, de la parte dinámica del motor, y es el voltaje, ¿ok? El voltaje a nosotros nos da muchísima información porque es una de las variables que más afecta al desempeño del motor, ¿sí? Nosotros en la calidad de energía, por supuesto, vamos a verificar voltaje y corriente, tanto en niveles como en desbalance. Vamos a ver distorsión de armónicos y distorsión totales, potencia activa, reactiva y aparente por fase y totales, y un punto importante que son los armónicos. Bien, ¿por qué esto nos resulta a nosotros tan vital de conocer? Y es porque todo lo que pasa en la alimentación se va a reflejar en el motor como aumento de la temperatura. Bien, y según la norma, según la IEEE 43, por cada 10 grados centígrados de incremento que yo tenga en la temperatura del motor, la vida útil del sistema de aislamiento va a bajar a la mitad. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de cómo es de importante tener controlada la temperatura en un motor, porque a mayor temperatura estoy bajando sustancialmente la vida útil del motor, disminuyendo la vida útil del motor. Bien, en pro de este análisis, nuestro equipo también es capaz de calcular lo que se conoce como el factor efectivo de servicio. ¿Y qué es el factor efectivo de servicio? Esta variable nos permite determinar si el motor está trabajando sobrecalentado o a niveles de temperatura aceptables. Bien, y va a depender básicamente de dos variables fundamentales: el porcentaje de desbalance de voltaje y el porcentaje de distorsión armónica. Si ustedes se dan cuenta, mientras más desbalance de voltaje yo tenga, yo necesito deratear el motor en función de su potencia nominal. Es decir, si trabajo con cero desbalance de voltaje, yo puedo sacarle toda la potencia al motor. Pero a medida que voy aumentando el desbalance de voltaje, ya yo no puedo sacarle toda la potencia al motor si es que yo no lo quiero trabajar sobrecalentado. Yo puedo sacarle toda la potencia, pero si lo trabajo a toda la potencia con un desbalance de voltaje elevado, el motor va a estar trabajando sobrecalentado. Entonces, esta variable es muy importante porque nos permite identificar entonces si el equipo está trabajando sobrecalentado o no. Aquí tenemos un ejemplo que nos puede mostrar a nosotros, dependiendo de los niveles de voltaje, de corriente y de carga. Si ustedes se dan cuenta, todos están en verde, todos están en sus valores normales, pero tanto la distorsión de voltaje como la distorsión, como el desbalance de voltaje, están fuera de norma, ¿sí? Si nosotros calculamos el factor efectivo de servicio, cuando graficamos, el motor nos da que está trabajando en la zona roja, es decir, que está trabajando sobrecalentado. Bien, esto por supuesto, muchachos, nos va a traer consecuencias en el sistema de aislamiento y aunque estos valores están en sus valores normales, el motor se termina quemando. Bien, si trabajamos con variadores de frecuencia, ya nosotros sabemos que vamos a tener problemas con respecto a los armónicos. Estos armónicos van a aumentar la temperatura y la temperatura va a disminuir la eficiencia y la vida útil del motor. Entonces, yo tengo dos herramientas para calcular la distorsión armónica en un motor, que es la primera es la distorsión total, la distorsión armónica, disculpen. Esta distorsión armónica son múltiplos de la frecuencia fundamental, es decir,
es la distorsión que se presenta en los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y la distorsión total son los interarmónicos más la distorsión armónica, ¿sí? Porque no todos los armónicos se presentan en los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, cuando nosotros tenemos aplicaciones con variadores de frecuencia, lo que se recomienda es siempre realizar el análisis a través de la distorsión total, ¿sí? Porque si lo hago a través de la distorsión armónica, estaré perdiendo información. Y vamos a ver aquí un caso de estudio que es bastante ilustrativo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, era un motor eléctrico de 770 HP, 1786 RPM, trabajando con un variador ABB, ¿sí? Su rodamiento era un 6220C3. Si ustedes ven en la huella, esta huella es típica del paso de corriente, es como un mecanizado que se presenta en la pista de rodadura. Entonces ustedes pueden concluir aquí rápidamente que aquí hay paso de corriente. Pero si ustedes le hacen las mediciones a esa aplicación, ustedes pueden verificar, por ejemplo, que la distorsión armónica era solamente del 0,69% y según la norma yo puedo tener hasta el 7%. Es decir, que estoy en valores normales, ¿sí? Pero si nos vamos ahora con distorsión total, ahí nos damos cuenta que teníamos 36,3% de distorsión total y eso está muy por arriba del límite del 10%, ¿sí? Entonces, si hacemos el análisis de este motor solamente con la distorsión armónica, voy a hacer un análisis errado porque voy a decir que no hay problemas armónicos y realmente no tengo distorsión armónica, pero mi problema no está en la distorsión armónica, mi problema está en la distorsión total. ¿Ok? Bien, nosotros también podemos ver la barra rota, así como ustedes pueden identificar acá, tenemos la capacidad de hacer el espectro de barra rota y poder identificar, dependiendo de esos niveles de ruido que se presentan en las barras, cuando el motor presenta o no presenta problemas de barra rota. Bien, esta es una herramienta súper poderosa porque me permite definitivamente identificar de una manera muy precisa y sobre todo de una manera muy incipiente, muy al principio, yo puedo empezar a identificar los problemas de barra rota que yo pueda tener en el motor. Y hacerlo a través de pruebas dinámicas es mucho más exacto que hacerlo a través de pruebas estáticas. Bien. Hay otras herramientas que me permiten confirmar ese diagnóstico de barra rota, como puede ser la tendencia, por supuesto, el rizado de torque y el gráfico de torque versus velocidad. También yo voy a tener el análisis de transitorio. En el análisis de transitorio yo estoy buscando básicamente tres cosas que me permiten o que me dan información predictiva. Lo primero es que yo necesito saber cuánto es el nivel de la corriente en el arranque, porque ese valor es el que me va a permitir a mí hacer mi coordinación de protección. Entonces, lo primero que yo estoy buscando es verificar los niveles de corriente en el arranque. Luego, si tengo arrancadores suaves, a través del análisis transitorio puedo identificar cómo están funcionando esos arrancadores suaves. Y vamos a ver un caso de estudio dentro de poco. Bien, puedo detectar problemas dentro del bobinado del motor, porque si se presenta un desbalance muy pronunciado de las corrientes, eso me puede indicar o puntos calientes o problemas de balance resistivo dentro de las bobinas del motor, ¿sí? Y puedo diagnosticar también problemas en bombas o ventiladores porque en el arranque la variación del torque, por ejemplo, en sistemas de transmisión que están mal tensados, se puede identificar claramente en el torque de arranque. Bien. Este era el caso de estudio que les mostraba, que les comentaba. Este fue una sala de bombas donde habían 6 bombas, todas arrancaban con arrancadores suaves. Se hizo el análisis de transitorio de arranque para todas y en 5 se consiguió que arrancaban de esta manera, que era lo esperable porque esta era la configuración del arrancador suave. Subía el voltaje de manera escalonada y la corriente también subía de manera escalonada. Bien. Sin embargo, la sexta bomba, como ven ustedes, estaba completamente desconfigurado el arrancador suave. De hecho, tenía un SCR quemado, ¿bien? Y prácticamente el motor veía un arranque directo todo el tiempo. Entonces, por supuesto, lo primero que se sugirió al cliente fue cambiar el arrancador suave
reparar el arrancador suave, pero ahí no termina el trabajo, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo el motor estuvo arrancando bajo estas condiciones, y esto definitivamente era un estrés adicional a el motor, al sistema de aislamiento del motor, por lo que lo siguiente que se le propuso al cliente es que este motor debería salir lo antes posible para pruebas estáticas para verificar qué tanto se había degradado el sistema de aislamiento por estar arrancando prácticamente directo. ¿Ok? Entonces, el análisis transitorio nos permite identificar claramente cómo están configurados nuestros sistemas de arranque. Una de las herramientas más poderosas, muchachos, que nosotros tenemos para el diagnóstico dinámico es el análisis de torque, ¿sí? Porque nosotros con el análisis de torque estamos en la capacidad de graficar el torque mecánico en el eje que tiene ese motor. Y eso nos entrega muchísima información, porque nos permite saber si hay variaciones de carga intermitentes, y como esa es una señal en el tiempo, yo puedo llevarla a la frecuencia y también puedo identificar entonces variaciones repetitivas de carga. Por lo tanto, yo puedo identificar frecuencias de falla que me permiten saber cuál es el componente de la carga, el componente del sistema que está fallando. Bien, yo puedo hacer ese diagnóstico a través, por supuesto, de la señal de torque, o también puedo hacer un diagnóstico comparando el rizado de torque, la señal de torque de dos aplicaciones que son idénticas. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta señal. Son dos bombas exactamente iguales. Una tiene una señal de torque bastante lisa, bastante normal, bastante constante, que es lo que deberíamos esperar. Y otra bomba tiene una señal de torque bastante distorsionada, ¿sí? Donde sabemos que este no es el comportamiento normal. Si tengo dos bombas exactamente iguales, que hacen exactamente lo mismo, y una trabaja de esta manera y otra de esta manera, por simple comparación, yo puedo entender que algo está pasando en esta bomba, ¿bien? Entonces, cuando se reparó, se mandó a bajar la bomba, se detectó que la campana de la bomba estaba suelta y estaba chocando con uno de los álabes, lo que producía cavitación. Este es otro ejemplo. Si ustedes pueden ver acá, vean esa señal de torque de la bomba de arriba. Son dos bombas exactamente iguales. Y vean cómo la señal de torque de la primera es completamente diferente a la segunda, ¿sí? Podemos concluir claramente que en esta bomba algo está pasando que no pasa en la siguiente, que está trabajando sin problema. Entonces, esta bomba también, la bomba número 1, muestra problemas de cavitación. Entonces, esos problemas mecánicos nosotros somos capaces de identificarlos en el espectro de torque, en el rizado de torque. Como les comentaba, nosotros somos capaces de graficar el torque mecánico en el eje del motor. Bien, hacer una estimación bastante cercana de lo que es el torque en el eje del motor. Como esa es una señal en el tiempo, yo puedo llevar esa señal a la frecuencia y obtener esto que ustedes ven acá, que es un espectro de frecuencia. Y ahí yo puedo identificar frecuencias de falla que pueden ser desbalanceo, pueden ser desalineación, pueden ser problemas de álabes en un ventilador y hasta problemas de rodamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vemos esta imagen, el software del equipo del Explorer 4000 nos permite, a través de una base de datos que tiene incorporada, identificar las frecuencias de fallas de la mayoría de los rodamientos del mercado. Bien, y una vez que yo identifico esas frecuencias de falla, el equipo automáticamente me ubica los marcadores de la frecuencia de falla de elemento rodante, la frecuencia de falla de pista externa, la frecuencia de falla de pista externa, y si en esos marcadores se presentan peaks en el espectro de torque, pues ya yo sé que entonces tengo un problema de rodamiento en mi aplicación. Entonces es una herramienta muy poderosa porque me permite identificar a través del espectro de torque las fallas mecánicas, la frecuencia de fallas mecánicas del sistema. Y si tenemos motores accionados por variadores de velocidad, nosotros tenemos un software específico para esas aplicaciones donde los motores son alimentados por variadores, y ahí ustedes van a tener la capacidad de identificar o de analizar 4 gráficos. El primero es torque, velocidad versus tiempo, y el segundo es frecuencia y voltaje versus tiempo.
Esto nos va a permitir a nosotros identificar si el variador de frecuencia está funcionando según lo que debería funcionar, según cómo debería funcionar, según su configuración, ¿bien? Y entender que el torque se presenta o se entrega a la carga según sus necesidades. Si nosotros bajamos la velocidad, necesariamente el torque debe aumentar. Cuando aumentamos la velocidad, el torque va a disminuir. Y si bajamos la frecuencia, automáticamente tiene que bajar el voltaje, y si subimos la frecuencia, tiene que subir el voltaje. Esto se tiene que cumplir, y a través de esta gráfica nosotros podemos identificar si el variador está funcionando como debería funcionar. Nosotros vamos a tener, podemos verificar los accionamientos, ¿sí? Podemos ver cómo están comportándose en la carga, podemos ver si hay fallas en esos dispositivos de estado sólidos, y por supuesto ver problemas de retroalimentación en los accionamientos. Bien, también tenemos un software de monitoreo continuo que si usted tiene el Explorer 4000 y usted quiere hacer una medición, usted toma una medición. Pero si usted quiere dejar conectado el motor por 24 horas, el equipo tiene un software que le permite a usted tomar todos los datos por 24 horas, y luego usted desconecta el equipo y hace un análisis de toda esa medición, que por lo general se utiliza para ver si en ese rango de 24 horas hay ciertos desviaciones que pueden ser por el arranque de un equipo, por el arranque de una parte de la planta, que normalmente no podemos ver, pero que si dejamos el motor, el equipo, midiendo continuamente, nos puede mostrar justo en qué momento hay variaciones de corriente, variaciones de voltaje, variaciones en la potencia, que yo puedo asociar con ciertos eventos en las operaciones de mi planta. Bien, entonces definitivamente también es una herramienta bastante poderosa. Al final, muchachos, terminando y resumiendo, las pruebas dinámicas nos proveen información acerca del sistema, no solamente del motor, importante, ¿sí? Ya voy a ver problemas en la alimentación, por supuesto en el motor, y también en la carga. Entonces yo voy a ver problemas en todo el sistema. Las pruebas estáticas están diseñadas exclusivamente para verificar el sistema de aislamiento del motor, ¿bien? Pero una no es más importante que la otra. Las dos se complementan. Mientras yo tenga la información de las dos áreas, de la parte dinámica y de la parte estática, definitivamente tendré toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Ok? Bien, estimados. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, Andrés, ingeniero. Sí, ingeniero José Zambrano, muchas gracias por la ponencia. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. No sé si ustedes pueden leer con su coanfitrión, ¿les parece? Sí, claro. Sí. Justamente el ingeniero Luis Beltrán es quien iniciará la Perfecto. ronda de consultas. Tenemos unos 10 minutitos. Yo creo que sí Los podemos dejo, a ver, alcanzar. continúen con las preguntas entonces. Buenas Gracias. tardes. Gracias, ingeniero. Sí, ok. Buenas tardes. José, ¿me escuchas? Sí, Luis, te escucho. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta es, tenemos solamente unos 8 minutos para contestar. ¿Cuán efectivas son estas pruebas en baja tensión que podría encontrar haciendo estas pruebas? A ver, las pruebas están definidas tanto para los motores de baja tensión como para los motores de alta tensión, ¿sí? O de media tensión. Nosotros podemos encontrar problemas en todo tipo de motores. Y lo importante con este tipo de herramientas, estimados, es que recuerden que deben ir enfocadas a nuestros motores críticos, ¿sí? No necesariamente nuestros motores críticos son los motores más grandes de planta, y eso es importante reconocerlo. Hay aplicaciones de baja tensión que también son críticas para nosotros. Entonces, definitivamente, este tipo de estrategias de mantenimiento predictivo son tan necesarias para motores de baja tensión como para motores de alta tensión. La información que me entregan me ayudan a entender cuál es el estado de mi sistema de aislamiento, ya sea que el motor sea de baja tensión o de media tensión. Ok, gracias, José. La segunda pregunta sería, si quisiera medir un motor de rotor bobinado de 13.8 kilovoltios, ¿con qué tensión debería hacer la prueba de medición de resistencia de aislamiento? A ver, si nosotros, es una buena pregunta. Si nosotros nos vamos a, voy a salirme un momento acá de la presentación, ¿sí? Y voy a irme a la tabla
para que ustedes vean, vamos a la tabla. Aquí estoy. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer a un motor de 13.8, ¿sí? Si verificamos la tabla, su voltaje de línea nominal está por arriba de 12.000. Entonces, según la norma, estimado el que hace la pregunta, yo debería hacer la prueba entre 5.000 y 10.000 voltios en DC, ¿ok? Siempre y cuando el fabricante a mí no me diga nada, ¿bien? Porque hay fabricantes que establecen que las pruebas de megado deben ser realizadas a voltaje nominal. Y hay un punto importante. Lo que establece el fabricante siempre está por arriba de la norma, ¿bien? Si a usted el fabricante le dice que la prueba de megado debe realizarse al voltaje nominal, entonces ya todo esto que hemos visto de la norma pierde validez y usted tiene que hacer las pruebas según lo que le indica el fabricante. Si no tiene ninguna instrucción del fabricante, ninguna indicación, ninguna información de cómo debe realizar la prueba de megado, usted entonces debe realizar según este cuadro que tiene aquí en la presentación. ¿Cuál es el nivel de tensión que usted debería colocar? Eso queda a su criterio, ¿sí? Usted tiene un rango desde 5.000 a 10.000 voltios para poder hacer la prueba. Eso sí, una vez que usted decida cuál es ese nivel de tensión, ese es el nivel de tensión que usted debería utilizar de ahí en más, ¿ok? No es que la primera medición la voy a hacer a 10.000, la segunda la voy a hacer a 5.000, la tercera a 7.500. No. Si usted decide hacerlo a 10.000, todas las mediciones posteriores deben ser realizadas a 10.000 volts, ¿sí? Y las pruebas tienen que realizarse tanto al circuito del estator como al bobinado del rotor, porque el rotor pues también tiene su bobinado y también tiene su sistema de aislamiento. Ok, José, gracias. Nos quedan 5 minutos. Creo que no vamos a llegar a contestar todas las preguntas. A ver las que podamos en 5 minutos. La siguiente dice, he escuchado a otros fabricantes que me han dicho que las pruebas de alta tensión son dañinas. ¿Existe alguna norma vigente que refiera a esto? A ver, precisamente lo que comentábamos en la presentación es que las pruebas de alta tensión están normalizadas tanto por la IEEE, por la IEC, por la NFPA, por la EASA. Las normas de alta tensión están incluidas en las normas, por lo tanto no son pruebas destructivas, ¿ok? Y es lo que tenemos que entender y son aún más, les digo aún más, son las pruebas más importantes que debemos realizar porque nos entregan la mayor cantidad de información predictiva posible, cosa que no obtenemos con las pruebas de baja tensión. Yo con la prueba de IP o la prueba de megado es imposible que yo le diga a usted si tengo problemas entre espiras. Eso solamente lo puedo entender o lo puedo saber a través de la prueba de Sorge. Yo tampoco le puedo decir si ese motor va a soportar un arranque, porque eso solamente me lo puede decir la prueba de HiPod. Bien, entonces las pruebas de HiPod definitivamente debe ser realizada. No son pruebas destructivas, es el mensaje que da la competencia porque no tienen la capacidad de cumplir con los niveles de voltaje que exige la norma. Bien, nosotros nos apegamos a lo que dice la norma y entregamos el resultado que la norma pretende que nosotros entreguemos para poder tener un mantenimiento predictivo confiable en el motor. Ok, José, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué ocurre con motores antiguos? ¿También debo hacer las pruebas de alta tensión a 2 veces la tensión nominal más 1000? Precisamente, a ver, uno de los puntos más importantes con respecto a los motores es que mientras más, como vimos en la gráfica, mientras más tiempo tenga trabajando, pues se va degradando más el sistema de aislamiento. Y a esos motores es a los que yo de alguna manera debo tener más monitoreado y debo sacarle más información predictiva porque son a los que por probabilidad tienen mayor, es más probable que falle. Bien, entonces precisamente a los motores que son más viejos, que tienen más edad, es a los motores a los que yo tengo que hacerle estas pruebas de alta tensión. Y en la norma no se establece que dependiendo del tiempo, si tienen 5, 10, 15 años, hay que variar la tensión. No, para motores usados, el estándar que se utiliza 2 veces voltaje nominal más 1000 se mantiene independientemente de la edad del motor. Lo que sí es importante es que nosotros sepamos que mientras el motor sea más viejo, más necesario es realizarle la prueba porque yo necesito entender con mayor detalle en qué punto de la curva de degradación del motor está ubicado ese motor. Ok. Aquí hay otra pregunta, gracias José. Dice, ¿cómo se puede probar
¿cuáles son los estándares de medida para cuando recibimos un motor rebobinado que se prueba que me certifique que esté en buenas condiciones y que ha sido bien rebobinado? Muchas veces sucede que luego de ser rebobinado se vuelve a quemar. Sí. A ver, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debemos exigirle a nuestros talleres de reparación que cumplan con estas normas establecidas en el estándar para asegurar la calidad del trabajo de reparación que han hecho, ¿sí? Muchas veces los talleres de reparación realizan las reparaciones y envían el motor a planta con una prueba de megado. Y se acabó, y como la prueba de megado salió bien, todo está bien. Y ya entendemos a través de todo lo que hemos visto que eso no es así. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que debemos exigirle a los talleres de reparación que cumplan con estos estándares, que tengan los equipos necesarios para realizar estas pruebas, y que cuando yo reciba mi motor en planta, reciba el motor con un informe que incluya todas estas pruebas. Luego, por supuesto, si yo tengo en mi planta el equipo, yo puedo realizar por mi parte, una vez que llega el motor, puedo realizar las pruebas respectivas y comprobar que lo que me está dando en el motor que estoy recibiendo es lo mismo que el taller me ha enviado. Bien, de esa manera definitivamente yo puedo asegurar la calidad del trabajo de reparación. Ok, José, gracias. La última pregunta, creo que sí, esta es corta. ¿Estas pruebas pueden ser aplicadas para generadores eléctricos? Sí, de hecho, estas pruebas, o sea, si hubiésemos sido más generales en el título de la sesión, hubiésemos puesto máquinas rotativas, ¿bien? Básicamente, los estándares son los mismos y se cumplen exactamente de la misma manera, tanto para motores como para generadores. Ahí no hay diferencia. Ok, José, muchas gracias. Yo creo que por ahora podemos contestar esas preguntas. Las demás quedan pendientes. Creo que hasta mañana, el día de mañana, vamos a tratar de contestar todas las que quedaron sin contestar. Bueno, adelante. Sí, no hay problema, ingenieros. Las preguntas que han quedado pendientes, nosotros como capítulo les vamos a enviar. Ustedes nos responden y vamos a trasladar a los participantes, ¿no? de la conferencia de hoy, así que no hay ningún problema. Más bien, no sé si ustedes pueden proyectar sus datos para que Sí, las personas que nos han acompañado. justamente para eso iba. Por favor, permítanme. Y coloque sus números de contactos. Ahí está. Bueno, a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú, les agradecemos la participación. Estamos muy contentos de haber contado con el aporte de sus conocimientos y la ponencia que han tenido con todos los participantes. No sé si quieren darle unas últimas palabras antes de concluir la ponencia. De mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad, ingeniero. Sí, ha sido para mí, pues, de verdad, un honor, una satisfacción estar aquí compartiendo con ustedes estas 2 horas. Y bueno, esperamos que en el futuro podamos seguir realizando estas actividades en algunos otros aspectos que nos permita interactuar tanto con ustedes como a través de Comulsa, por supuesto, y con el Colegio de Ingenieros y con sus afiliados. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todos los que asistieron. Gracias, Andrés. Muchas gracias, sí, ingeniero, muchas gracias por la atención, a todos los participantes. Está pendiente la respuesta, por favor aguarden la respuesta de las consultas pendientes y están nuestros datos para cualquier consulta adicional, un requerimiento, con gusto lo podemos atender. Y gracias Sí. nuevamente al Colegio de Ingenieros. Luis Beltrán. Sí, también repetir las gracias a todos que asistieron hoy día a las charlas y quiero hacerles acordar que tenemos una marca, un prestigio de muchos años. Tenemos los mejores equipos de diagnóstico de motores del mercado a nivel mundial. Somos los que inventamos el diagnóstico del error de área para ver aislamiento débil entre espiras y somos los únicos que damos cursos de certificación a nivel internacional en español, porque el hecho de tener el mejor equipo de mercado no significa que van a hacer un buen diagnóstico. Para ello, nosotros ofrecemos capacitación y cuando compran nuestros equipos a través de los distribuidores como Comulsa Perú, también son capacitados con entrenamiento básico a través de Comulsa en Perú. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias nuevamente. Esperamos tenerlos en el futuro para una próxima ponencia. Claro que sí. Gracias también a los participantes que nos han seguido en las diferentes plataformas. Y bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Hasta gracias. luego.